Hay algo que nadie en el tenis quiere decir en público, pero todos lo pensamos. Los jugadores más peligrosos no son los que siguen el manual, son los que lo rompen sin pedir permiso. Son esos locos geniales que agarran las reglas, las hacen bola, las prenden fuego y luego te meten un saque por abajo como si nada. Y tú, desde la tribuna, no sabes si acabas de ver magia pura o un crimen deportivo. La parte incómoda es esta. En el tenis, a veces, son exactamente lo mismo. Durante años el tenis ha sido un deporte de silencio, de cortesía, de chicos rubios en ropa blanca que susurran «Muchas gracias, árbitro», después de que te rompan el alma en la pista. El deporte perfecto para gente con problemas para expresarse. Pero luego llegaron los raros y descubrieron algo que nadie en toda la historia de la psicología del deporte estaba dispuesto a explorar en profundidad. Tu rival juega peor cuando no sabe qué esperar de ti. Tu rival juega mucho peor cuando está incómodo. Y el tenis es el único deporte donde tu rival puede estar incómodo sin que haya un contacto físico involucrado. Empecemos con John McEnroe, porque no podemos hablar de raros sin hablar de él. McEnroe era lo que pasaría si alguien preguntara, ¿y si le damos a un genio una rabieta de 3 años que nunca termina? La respuesta fue 7 títulos de Grand Slam. En los años 80, cuando la gente hablaba de McEnroe, no hablaban de su revés impecable o de su capacidad de jugar en la red. Hablaban de que McEnroe acababa de romper otra raqueta. McEnroe acababa de insultar a un árbitro. McEnroe acababa de gritar algo que había que leer de los labios del locutor porque el equipo de sonido se rehusaba a procesarlo. Lo genial es que esto no era un defecto de su juego, era el juego. McEnroe entendió algo básico sobre el tenis que otros jugadores tardaron una década en entender. En un deporte en el que solo competís vos contra el otro tipo, controlar la narrativa es controlar el punto. Si pasas 40 minutos siendo iracundo y teatral, generando drama en cada punto, tu rival empieza a jugar a tu ritmo. Tu rival deja de pensar en su técnica y empieza a pensar en si acabas de tirar una raqueta al cielo. Y cuando un jugador deja de pensar, comete errores. McEnroe no era el villano. McEnroe era un estratega disfrazado de psicópata. Cuando McEnroe llegó a Wimbledon en 1977 por primera vez, se dio cuenta de algo. La multitud de Londres era diferente. Era sofisticada, educada, silenciosa, y eso lo volvió completamente loco. Entonces hizo lo lógico. En lugar de adaptarse, decidió que Londres estaría incómoda también. Gritó, protestó, arrodilló a la gente con sus palabras. Y la multitud que debería haberlo odiado simplemente no podía mirarlo a otro lado. El entretenimiento era demasiado jugoso, demasiado auténtico. En el mundo del tenis, donde todos jugaban a ser caballeros, McEnroe era el único que se rehusaba a mentir. Y eso fue revolucionario. Marat Safin era McEnroe pero ruso, lo que en la jerarquía del mal genio es como cambiar de Nueva York a Moscú en tiempos de Guerra Fría. Safin no solo rompía raquetas, Safin rompía raquetas industrialmente. Hablamos de 1055 raquetas durante su carrera. No es un número, es una cifra. Es un récord documentado por la ATP porque alguien tuvo que contar. Alguien tuvo que sentarse y decir, sí, este es el número. Head, la marca que lo patrocinaba, literalmente le regaló una con el número 1055 grabado cuando se retiró. Fue el regalo más pasivo-agresivo de la historia del deporte. Lo perturbador es que Safin rompía 80 raquetas por año, aproximadamente. Pongámoslo en contexto, eso es más de una raqueta por semana. En algunos torneos Safin no estaba jugando al tenis, estaba participando en un performance art del temperamento. Alguien ganaba un punto y Safin se preguntaba cuántas raquetas le quedaban. Y acá está el truco, funcionaba. En el año 2000 fue número 1 del mundo. En ese mismo año ganó el US Open. El hombre alcanzó la cúspide del tenis profesional con un nivel de inestabilidad mental que hubiera sido motivo de intervención en cualquier otro contexto. Después de retirarse, Safin admitió algo fundamental que la mayoría de tenistas nunca diría en voz alta. Nunca disfruté del tenis, nunca lo pasé bien. Ahora, ¿entiendes la ironía? El tipo que rompía raquetas como pasatiempo, que era el arquetipo del artista temperamental en búsqueda de la perfección, simplemente odiaba el juego. Su cerebro estaba diseñado para ganar, pero su alma gritaba por otra cosa. Así que los 1055 golpes de raqueta contra el piso fueron en realidad 1055 pequeños gritos de «sácame de acá». Pero espera, porque Dustin Brown es donde el tenis conoce el absurdo y decide irse a tomar algo con él.
Dustin Brown es un alemán de origen jamaiquino que viajó por toda Europa durante 5 años en una caravana mientras intentaba ser tenista. Una caravana. Cocinaba en un lugar de 2 metros cuadrados, dormía en una cama que probablemente era más una sugerencia de cama, y decidió jugar al tenis profesional. Mucha gente en esa situación hubiera abandonado. Brown, en cambio, se hizo rastas. Las rastas no son una táctica tenística, son un estado mental. Brown viajaba a torneos como la sentencia viva de que el tenis tradicional era una parodia. Mientras otros jugadores llegaban a Wimbledon con sus mimos, sus rutinas mentales estudiadas en clínicas suizas de psicología del deporte, Brown llegaba con tatuajes de su padre en el estómago, cordones amarillos en un zapato y naranjas en el otro, como si estuviera jugando una partida de ajedrez contra la cordura misma. En 2015, en Wimbledon, enfrentó a Rafael Nadal. Nadal, el hombre que ha ganado más títulos de tenis que la mayoría de países tienen ciudades. El hombre que encarna la disciplina, la consistencia, el llevo 10 años haciendo lo mismo porque funciona. Brown lo derrotó 7-5, 3-6, 6-4, 6-4. No solo lo derrotó psicológicamente. Brown jugaba como si estuviera en una playa caribeña con sus amigos, mientras Nadal jugaba como si le hubieran secuestrado a toda su familia. ¿Qué tiene de especial el tenis sobre hierba? Que es rápido, los puntos son cortos, no hay tiempo de respirar, y para un jugador acostumbrado a dominar desde el fondo de la cancha, eso es una tortura. Brown entendía que Nadal estaría fuera de su elemento, así que en lugar de intentar ganarle en las reglas del juego de Nadal, simplemente cambió las reglas. Saque y volea, movimientos impredecibles. Un hombre con rastas que no tenía miedo de perder porque nunca esperó ganar de todos modos. Nadal conoce la muerte pero nunca conoció la indiferencia del éxito. Brown lo aterró. Y luego está Nick Kyrgios, que es donde el tenis conoce la autodestrucción y decide que la cosa se vea hermosa mientras sucede. Kyrgios es el caso de estudio de lo que pasa cuando el talento puro de alguien lo hace tan potente en la cancha que puede permitirse ser un desastre fuera de ella. Su carrera es como mirar a alguien que se iba a convertir en leyenda decidir que prefería ser una noticia. El saque de Kyrgios es de los mejores en la historia del tenis sobre hierba. Su derecha es una arma que debería estar regulada por tratados internacionales. Cuando está motivado, puede ganarle a cualquiera. Ha ganado títulos. Ha derrotado a los Big Three de manera ocasional. Ha llegado a finales de Grand Slam. Pero también ha hecho cada cosa posible para no llegar a donde podría llegar. Ha escupido en la gradería en Wimbledon. Ha comido sushi durante una conferencia de prensa mientras le preguntaban sobre su comportamiento. Ha insultado a compañeros, a árbitros, a su propio equipo. Kyrgios llegó al número 13 en 2016. Algunos analistas dicen que si hubiera mantenido el enfoque, podría haber sido número 1. John McEnroe mismo ha dicho que el talento de Kyrgios es comparable al del Big Three. Ese nivel, ese potencial, y eligió no hacerlo. No porque no pudiera, sino porque no quería, porque el tenis le aburría, porque cuando competías en básquet, te enamoraste de la anaranjada, y el tenis era simplemente lo que tus padres querían que hicieras. Así que aquí está la verdad no dicha que el tenis profesional no quiere explorar. Estos jugadores raros funcionaban porque entendieron algo fundamental que el manual nunca menciona. El deporte es 80% técnica y talento, pero el 20% restante, ese pequeño fragmento que decide si ganas el Grand Slam o simplemente llegas a semifinales, ese 20% es caos. Es psicología. Es ser tan completamente auténtico en tu rareza que tu rival no sabe cómo procesarte. McEnroe te asustaba. Safin te abrumaba. Brown te confundía. Kyrgios te aburría. Y mientras estaban ocupados procesando quién diablos eran estos tipos, estaban perdiendo el partido. El tenis siempre creyó que el enemigo era el rival. Resulta que el enemigo era la expectativa. Porque acá está lo desgarrador. La mayoría de estos tipos no ganaron tantos títulos como probablemente hubieran ganado si jugaran de manera correcta. McEnroe tiene 7 Grand Slams. Pudo haber tenido más. Safin tiene 2. Pudo haber tenido una colección. Brown llegó a ranking 102 en el mundo. Kyrgios tiene 6 títulos ATP y un techo de número 13. Con su talento, cualquiera de ellos habría podido dominar durante una década. Pero ganaron algo diferente. Ganaron el derecho a no convertirse en esclavos de la tradición. Ganaron momentos que la gente recuerda 50 años después. Ganaron la capacidad de hacer que cuando alguien mencionara su nombre, la gente no pensara así,
ese jugador, sino ese tipo raro. Ganaron una clase de libertad que los campeones perfectos jamás tocaron. Entonces la pregunta que queda es incómoda. Si estos raros funcionaban a pesar de su rareza, si sus excentricidades eran en realidad ventajas disfrazadas, entonces, ¿por qué otros no lo intentaron? ¿Por qué el tenis sigue siendo un deporte de silencio cuando el ruido obvio funciona tan bien? La respuesta probablemente es que la mayoría de los jugadores nunca tuvo suficiente talento para permitirse el lujo de ser raro. McEnroe, Safin, Brown y Kyrgios eran lo suficientemente buenos como para ser incomprendidos. La mayoría de los demás habrían sido simplemente malos y mentalmente inestables. Eso no es una táctica, eso es mediocridad. Al final, lo que estos jugadores probaron fue que el tenis no es un deporte, es un teatro, y los mejores actores nunca fueron los que seguían el guión, fueron los que lo arrugaban, lo quemaban y decidían escribir otro en la cancha con la velocidad de una bola que rozaba los 200 km por hora. El tenis les dio un escenario. Ellos decidieron que ese escenario era demasiado pequeño para quienes eran realmente. Y la gente, a pesar de todo, no podía dejar de mirar. Pero aquí viene lo inquietante. Si hay jugadores que podían romper el molde con estilo, ¿qué pasa cuando el que rompe el molde no es un jugador, sino el arma que usa? Porque en este vídeo vas a descubrir algo que el tenis preferiría que nunca preguntaras.